Nos acompaña el señor doctor Marcelo Ceballos, quien es miembro académico del Consejo de Educación Superior CES. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, lo valoramos, y también para ampliar un poquito los conceptos que vimos en la nota precedente. Jimena Ponce decía que antes de fin de año podría darse la aprobación de estas iniciativas para la creación de 4 nuevas universidades. ¿Qué marco legal sustenta precisamente esta propuesta de carácter legal que fue remitida hace algunas semanas al seno de la Asamblea? Bien, el Consejo de Educación Superior, como un organismo público de planificación, regulación y coordinación del sistema de educación superior, en cumplimiento con lo que establece la Ley Orgánica de Educación Superior, es el que ha conocido y ha remitido finalmente para el trámite en la Asamblea los informes técnicos, académicos vinculantes para la creación de estas 4 nuevas universidades públicas que contempla la propia ley como excepcionalidades en esta etapa de transición de 5 años en las cuales no se pueden crear nuevas universidades. Eso le iba a decir, porque la ley, si mal no recuerdo, la Ley de Educación Superior establece una prohibición. Una moratoria, de una moratoria, no es una prohibición, sino una moratoria de 5 años. Luego de los cuales sí se podría considerar la creación de nuevas universidades. Entonces, eso es importante, creo que determinar, ¿no es cierto? Si bien estas 4 universidades se exceptúan de esa moratoria, eso no implica que el procedimiento ha exceptuado, por ejemplo, el cumplimiento de los requisitos. La ley claramente en el 108 y 109 desarrolla, ¿no es cierto?, cuáles son los parámetros mínimos, ¿no es cierto?, que debe tener la propuesta técnico-académica para crearse una universidad, sea esta pública o sea particular. Entonces, el trabajo que ha hecho el Consejo de Educación Superior en articulación con otros 2 organismos que contempla en el proceso, que es la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad. Es decir, dado esos 2 informes previos también favorables, es que el Consejo de Educación Superior finalmente revisa integralmente toda la propuesta y culmina su resolución enviando a la Asamblea Nacional el informe favorable y vinculante, porque la ley determina eso, una condición, ¿no es cierto?, que todos estos informes tienen que ser favorables y vinculantes. Vamos desmenuzando una por una. A ver, empecemos por la Universidad de las Artes. Es una universidad que nace nueva. Primero, la propuesta técnica recoge y en la ley determina, ¿no es cierto?, que su sede matriz será Guayaquil. Se está en la propuesta técnico-académica, es una universidad que va a integrar gran parte de la zona del centro histórico de Guayaquil, dándole una nueva dimensión, ¿no es cierto?, convirtiéndolo a esa zona importante de Guayaquil en una ciudad universitaria. Esto en relación a la construcción del campus, y por otro lado la especialización que va a tener, es decir, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, es una universidad que va a tener su área de dominio, como le llamamos, o área de competencia académica en función de las artes, que es una de las áreas que en general, tanto en universidades públicas como particulares, ha sido relegada históricamente en la educación superior. ¿Qué se entendería por artes? Música, pintura, escultura. Todas las expresiones culturales, música, pintura, danza, cine, televisión, artes literarias, por ejemplo, el tema de composición, creo que es importante, artes interculturales, por ejemplo, dado que somos un país mega diverso, no solo en términos de recursos genéticos, sino también en temas culturales, por ejemplo. Si el Estado lo asume, pues obviamente aquí será ya la competencia que tenga el estudiante, la aptitud para ingresar, en este caso, a esas carreras, ¿no? Vamos a la Amazonía, la Universidad Iquián, me parece que es la de la región. La regional amazónica. ¿Esa qué experticia va a tener? ¿Qué carreras va a ofertar? Bueno, como se ha presentado la oferta, tendría 2 campos muy bien definidos, ¿no es cierto? Uno dedicado a las ciencias de la vida, es decir, el estudio, ya sea con la oferta académica de carreras relacionadas con todo el entorno que existe en la Amazonía, que es parte de nuestro patrimonio, que es los recursos genéticos, tanto animales, vegetales, microorganismos, es decir, todo lo que tiene que ver con las ciencias de la vida. Es decir, lo fundamental aquí es diferenciar, ¿no es cierto?, porque esta universidad va a trabajar en la fase inicial de la cadena de valor que tiene, por ejemplo, la investigación básica, para luego ir a la aplicada y luego extenderlo en productos o servicios que derive de la investigación. Entonces, esa es una línea, ciencias de la vida. Y la otra es ciencias de la tierra, articulado también a los recursos no renovables, como lo conocen algunos, ¿cierto?, o los temas energéticos, o los temas, digamos, petroleros, o temas mineros. Entonces, en esas 2 áreas es que la universidad va a tener su experticia, ¿no? Eso no implica que a futuro se puedan complementar con ofertas que vayan o a complementar los temas energéticos, petroleros, mineros, o también los temas de las ciencias de la vida. El tema de Yachay está íntimamente ligado también con esta amazónica, ¿podría entenderse así?
Es decir, tal como si lo vemos como Claro, sistema, si lo vemos si lo de vemos manera como macro, ¿no? sistema, digamos, si cogemos el ejemplo de las ciencias de la vida, ¿Cómo no? lo fundamental en ICIAM va a ser, por ejemplo, el descubrir probablemente nuevas especies, nuevos principios activos. Y el plus adicional que debería incorporar Yachay como Universidad de Tecnología Experimental es qué aplicaciones hay o en la industria, o en la salud, o en la producción de esos principios activos, por ejemplo. Entonces, si acá se estudia los principios básicos a través de la clasificación taxonómica de nuevas especies, acá la aplicación sería ya a través de fármacos o biofármacos, ¿no es cierto?, incorporando incluso nuevas tecnologías, por ejemplo, la nanotecnología, los nanomateriales. La última universidad que se me fue en este momento. Es la Universidad Nacional de Educación. ¿Cómo que no? es, que es otro sector. Esa va a tener sede en Azogues, Esa va ¿verdad? a tener sede en Azogues, y tal como establece la Constitución y la ley también, la posibilidad de que esta universidad, por ejemplo, se articula, porque claramente determina la ley, es mandatoria, ¿no es cierto? Dice que se articulará académicamente a los institutos pedagógicos, institutos interculturales bilingües pedagógicos públicos, ya sea como un nexo, es decir, a través de una asesoría, una mentoría académica, o ya sea como la posibilidad de crear una extensión o una sede en estos institutos que superen la evaluación que realiza el SEAS, de tal manera que la UNAE podrá tener, digamos, la posibilidad de una mayor incidencia territorial, si lo vemos en el país. Un contexto un poco más global. Cierro esta entrevista, doctor Ceballos, aprovechando esta oportunidad. Tenemos estos 4 proyectos de ley para la creación de las 4 universidades que usted nos ha referido, pero se entiende que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. ¿Qué pasa con las leyes que crearon las 14 universidades que fueron cerradas hace más de un año y un poco más por decisión del SEACES? Bueno, estamos ya finalizando el plan de contingencia que disponía la propia ley. Hemos culminado prácticamente toda la fase académica, es decir, el mecanismo 1 de asimilar aproximadamente a 18.000 estudiantes, de los cuales ya cerca de 17.000 se han titulado. Y estamos finalizando también la segunda fase, que es todo lo relacionado con la liquidación de los pasivos, es decir, el pago de obligaciones a los trabajadores, acreedores. No ha sido fácil en todas, obviamente, por la disponibilidad de los recursos. Entonces, nosotros pensamos que probablemente ya en el mes de octubre la Asamblea Nacional tendrá ya los primeros informes académicos, jurídicos, financieros y legales para la extinción. De las 14, 13 universidades fueron creadas por ley y una universidad fue creada mediante decreto ejecutivo. ¿Pero lo que mandarían es un proyecto de ley o simplemente los informes para que los el informes de ley se con los aquí? proyectos de ley, que correcto. es la propuesta, ¿no es cierto? Porque la ley determina, la Ley Orgánica de Educación Superior determina que en la ley de extinción, en el caso de una universidad particular cofinanciada, por ejemplo, se tiene que definir el destino del patrimonio. Y eso es importante si es que quedan saldos patrimoniales, tal como establece la ley, que se tienen que destinar a fortalecer la educación superior, sea esta pública o sea particular. Doctor Ceballos, gracias por su tiempo. Gracias por Qué amable en habernos acompañado aquí al doctor Marcelo Ceballos, quien es miembro académico del Consejo de Educación Superior CES, hablando sobre, y obviamente dando detalles de esta muy buena noticia que implicaría en el futuro muy próximo la creación de 4 nuevas universidades a nivel nacional, y también en la última parte dando cuenta que en breve se remitirá a la Asamblea Nacional los primeros proyectos de leyes de derogatoria de aquellas universidades que fueron cerradas por disposición de las autoridades. Pausa, volvemos.